Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Una enseñanza que sea de bendición, que sea de reflexión y que sea de sabiduría para nosotros. Y estaba yo a punto de decidir sobre qué iba yo a platicar y me llegó por WhatsApp un mensaje con una cita que es Jeremías 31:3. Y ahí dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama tanto que sus misericordias son nuevas cada día. Y abajo de la cita o de la figura que me enviaron con Jeremías 31:3, dice, el más hermoso y grande amor es el de Dios. En estos días, ¿verdad?, que se celebra el amor y la amistad, son temas de reflexión. Y es cierto, el más hermoso y más grande amor es el que tenemos de Dios. Y eso me hizo reflexionar y pensar sobre una enseñanza que hable acerca de que Dios es nuestro amigo, es nuestra amistad. Pero a veces vienen los prejuicios y decimos, pero es que yo soy pecador. Yo te quiero decir hoy que mi enseñanza o mi reflexión habla de esto, que el amigo de los pecadores es Cristo. Pero antes vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que tú hiciste, Padre. Nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa, Señor, en todo lugar, Padre, en la Ciudad de México, a cada una de mis hermanas y hermanos que se congregan ahí, Señor, bendícelos. A todos los que trabajan, Padre, en un ministerio, bendice al Ministerio Casesa, Señor, en la Ciudad de México. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa también en San Martín, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros pastores, Señor, a nuestra pastora, Señor, bendice al pastor César, a la pastora Estelita, Señor, en San Martín. Te pedimos que también bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan en San Martín para tu obra, Señor, a todos los que se congregan, Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa. En la ciudad de Puebla, Señor, bendice al pastor Martín, a la pastora Sandy, a sus hijos, Padre, a sus hijas, Señor, donde quiera que estén, Señor, cúbrelas, Padre, con tu sangre preciosa. Bendice a cada uno de mis hermanos que se congregan en Ministerio Casesa La Roca, Señor. Cúbrelos también con tu sangre preciosa. A cada familia ahí representada, bendícelas y guárdalas, Padre. Señor, a donde tú, Señor, nos mandes a predicar tu palabra, Señor, también guíanos y dirígenos, que no seamos nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé, Señor, palabra y nos dé sabiduría, Señor. Te damos a ti la honra, Padre, te damos la gloria. Oh Espíritu Santo, te rogamos que tú seas el que nos guíe y nos dirija en todo lo que hablemos de tu palabra, Señor. Te damos la honra, Padre, y te damos la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, en este mundo tenemos muchas amistades. En estos días se celebra el Día del Amor y la Amistad. Todos tenemos muchas amistades en este mundo y amistades que son de bendición. El libro de Proverbios nos habla acerca de la amistad y nos dice que hay amigos que pueden ser hasta más que un hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amistad, el lazo es tan grande que así lo define el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 18:24. Dice así la palabra de Dios: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Vemos que aquí la palabra dice que hay amigos que están más unidos que los hermanos. Un hermano de sangre en tu familia debería de ser más que un amigo, pero a veces no es así. Depende de qué tipo de educación hemos tenido, cómo hemos convivido, depende de muchas situaciones. Por eso la palabra nos enseña que los padres deben inculcar ese amor entre hijos y padres. Yo recuerdo, mi papá todavía no conocía de la palabra, pero mi papá siempre nos inculcó o nos enseñó a todos los hermanos que deberíamos de amarnos y respetarnos. ¿Y por qué nos decía? Porque no conocíamos de Cristo todavía, pero decía, porque éramos hermanos de sangre. Deberíamos de cuidarnos y honrarnos siempre, honrar a nuestros padres y honrar a nuestros hermanos, honrar a las personas mayores.
Y cuando observaba que algo estaba mal entre nosotros, nos llamaba y nos hacía estar a cuentas uno con el otro. Yo recuerdo que mis hermanos estaban pequeños y estaban jugando con unos carros, unos carritos, y se pelearon y uno le dijo a otro, no me hables nunca más. Y pasaron 2, 3 días y uno de mis hermanos no le hablaba a otro y mi papá le dijo, oye, ¿por qué no le hablas a tu hermano? Y él le dijo, es que él me dijo que no le hablara nunca más. Y ahí nos llamó y nos dijo, los hermanos deben de quererse, deben de respetarse y deben de cuidarse el uno al otro. Así también nosotros, ¿verdad? La palabra nos enseña o Dios nos ha dado en su palabra que con hechos Él nos ama y también con hechos nos anhela, ¿verdad? Anhela que nosotros seamos bendecidos con todas las promesas que hay en la Biblia. Y la cita que más se ha traducido en el mundo, ahí nos dice, ¿verdad? Que Dios nos ama, Juan 3:16, versículo traducido en miles de idiomas que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama, y en ese versículo nos dice que nos ama y que nos ha dado la mayor promesa, ¿verdad? Que es la vida eterna. Si nosotros creemos en él. Entonces, aquí vemos que la palabra nos muestra que Dios nos ama y desde Génesis viene, ¿verdad? Unos ejemplos de que Dios determinó que nos iba a proteger, que nos iba a bendecir. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 14 al 15, qué fue lo que dijo Jehová, ¿verdad? Génesis 3, 14 al 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde ahí se profetiza, ¿verdad? Que viene Jesucristo, que Él es el que nos va a liberar. Aquí dice en Génesis 3:15, habla de la simiente, de la descendencia, y dice que va a poner enemistad, ¿verdad? Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Dice, esta te va a herir en la cabeza, o sea que va a ser vencedora, ¿verdad? Y tú le herirás en el carcañal. Aquí la palabra nos muestra esto, y en Gálatas también se habla acerca de esto. Gálatas 3:15. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Nuestra simiente, nuestra descendencia, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Nuestra simiente es Cristo. Y ahí habla de Abraham y la simiente nos muestra, ¿verdad?, que nuestra simiente es Cristo. Si tú aceptaste a Cristo como tu único y verdadero Salvador, ahora eres hijo de Dios y eres simiente de Cristo. Jesucristo dijo también cuando Él vino a esta tierra, Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay mucho lugar, ¿verdad?, para todos los que creamos en Él. Y yo al inicio me preguntaba y decía, ¿cómo será esto? ¿No? ¿Será que habrá espacio para todos los que Dios en su infinito amor y misericordia haya escogido para su redención? ¿Habrá espacio para todos? Hay algunas religiones que hablan de 144,000, pero Jesucristo dijo que hay lugar para todos los que crean en Él. Y eso está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 2. Ahí habla acerca de esto. Vamos a leer Juan 14:2. ¿Qué dice la palabra en Juan 14:2? Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Aquí vemos que Jesucristo mismo dijo que hay lugar para todos los que creamos en Él. No es para unos cuantos. Dios en su infinito amor tiene lugar para muchos, tiene lugares infinitos. Nosotros tenemos que creer en eso, que Jesucristo mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy pues a preparar morada, dice, para que cuando donde yo esté, vosotros también estén. Vamos a estar con Dios. Dios nos ama y quiere que le busquemos como nuestro ayudador y como nuestro amigo. Si le buscamos, siempre será un amigo fiel entre nosotros. Aunque seamos pecadores, Él va a estar, ¿verdad? Si nosotros le buscamos de corazón, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y la palabra dice que con amor eterno nos amó y por eso, ¿verdad? Prolongó sus misericordias. Él tiene misericordias nuevas para cada uno de nosotros. Él nos ama y Él quiere que lo busquemos. Por eso les decía yo que como reflexión le había puesto esto, que el amigo de los pecadores es Cristo. Y varios ejemplos donde vemos que Jesucristo tiene misericordia con los pecadores. Podemos ver en la palabra varios ejemplos o varias citas donde nos habla de eso. Vamos a empezar a ver unos ejemplos, hermanos. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 9, versículo 30. Juan 9, 30. Aquí habla la palabra de un ciego, ¿verdad? Que fue sanado. Y la cita que tiene aquí Juan 9:30 dice, respondió, ¿verdad? El ciego dijo, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aquí vemos que el ciego les dijo, pues ustedes no saben de dónde es, pero yo tampoco sé, pero lo bueno aquí es que Él me recuperó la vista, ¿verdad? Él me sanó. Y entonces, cuando dijo eso, también dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. El ciego sanado dijo eso, ¿verdad? Él sabía que era pecador, pero dice, pues si alguno es temeroso de Dios y le buscan, Dios te va a oír, aunque seas pecador, Dios te va a oír, siempre te va a oír si tú lo buscas de corazón. Por eso dice la palabra aquí en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, dice el versículo 32, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Porque le preguntan a él, ¿tú quién crees que sea él? Y él dijo, yo creo que él es un profeta. Pero los fariseos no querían que dijeran eso. Y los papás también le dijeron a los fariseos, pregúntenle a él ya está grande, porque si decían que era un profeta, los iban a expulsar de la sinagoga. Pero el joven no tuvo temor de dar testimonio de Dios. Después de que sanó, dijo, si no viniera de Dios, no, nada de esto podría ser. Y los fariseos le respondieron, tú naciste de todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros, y que lo expulsan de la sinagoga, ¿no? Pero cuando ya tienes a Jesucristo, no importa lo que te hagan, tú sigues dando testimonio de Él. Este ciego sanado dijo eso, y él dijo, yo no sé quién es, pero Él me sanó. Vamos a ver donde le preguntaron, ahí mismo en Juan 9:26, le preguntaron, dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya les dije y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren ustedes también hacerse sus discípulos? Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. A veces no sabemos, ¿verdad?, cómo viene la bendición de Dios, pero viene y nos abre los ojos, nos muestra la realidad, el Espíritu Santo nos toca y nosotros
buscamos de Dios y lo aceptamos como nuestro verdadero y único Salvador. Otro ejemplo que podemos ver es en Mateo capítulo 11, versículos del 18 al 19. Los maestros de la ley empezaron a criticar a Jesucristo. Lo criticaban porque se reunía con gente que según ellos no era correcta. Vamos a leer en Mateo 11, del 18 al 19, ¿qué dice la palabra? Jesucristo les comentó ahí, porque ellos estaban murmurando y les dijo Jesucristo, prácticamente parafraseando les dijo esto, ¿verdad? Prácticamente les dijo, no les entiendo a ustedes, ¿no? Porque vino Juan que ni comía ni bebía, hablo de Juan el Bautista, ¿no? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Y luego vino el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesucristo convivía con todos y por eso lo criticaban. Vino Juan el Bautista y decían que tenía demonio porque no comía ni bebía. Y Jesucristo, que comía con personas correctas y también con pecadores, también lo criticaban. Y él dice, la sabiduría es justificada por sus hijos, ¿verdad? El conocer de Dios nos cambia, nos hace ser diferentes, que tenemos el deseo de dar testimonio de Dios a otras personas. No nos importa si, aunque nos critiquen los maestros de la ley, sabemos que nosotros estamos con Dios y queremos dar testimonio de Dios. Entonces, mucha gente nos va a criticar cuando andamos en las cosas de Dios, cuando andamos llevando el Evangelio, pero tu fe, tu confianza en Dios debe ser más fuerte que toda crítica, que toda situación que te pueda pasar, ¿verdad? Cuando estás dando testimonio de Dios. Otro ejemplo fue el de Zaqueo. Zaqueo era un hombre de muy baja estatura, pero dice la palabra que era publicano. Él cobraba los impuestos y oyó que venía Jesús. Y como era de baja estatura, dice la palabra que se subió a un árbol para ver a Zaqueo. Vamos a leer en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 7. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí vemos que criticaron que se reunía con Zaqueo, ¿verdad? Un hombre que era publicano, que cobraba los impuestos y dice que era rico. Y sabían que era un hombre que no era correcto, ¿no? Era un hombre pecador. Entonces Zaqueo se dio cuenta de eso y de plano se levantó y dijo, ¿verdad? Si en algo he defraudado, lo devuelvo por cuadruplicado y la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Cuando Jesucristo te toca, tú cambias, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Vamos a leer otro ejemplo. Si se fijan, todos estos son personajes pecadores y Jesucristo posó con ellos con el propósito de que ellos lo conocieran y ellos cambiaran, ¿verdad? Jesucristo quiere conocernos. Nosotros tenemos que conocer a Jesucristo para que al conocerlo nosotros cambiemos. No hay persona que no conozca de Dios que no cambie, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Cuando la palabra entra en nuestra vida, nos cambia, nos bendice, nos prospera, nos hace ser mejores personas. Vamos a leer en el libro de Juan, también,
capítulo 8, versículos del 2 al 11. Aquí nos da un ejemplo de una mujer adúltera, una mujer que la encontraron, ¿verdad? La sorprendieron, perdón, en el adulterio. Vamos a leer Juan 8, del 2 al 11. Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si tú buscas a Dios y te arrepientes, Dios te perdona toda falta, ¿verdad? Dios no te condena. Aquí vemos todos estos ejemplos, algunos ejemplos que están en la palabra, ¿verdad? Que nos muestran que Dios es amigo entre los pecadores. Romanos 5, del 8 al 10, también nos dice la palabra, esto lo escribió el apóstol Pablo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, los que ya hemos conocido de él, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es promesa de Dios. El apóstol Pablo también dijo en primera de Timoteo 1:15, él se convenció, ¿verdad? Como esta reflexión de que sabemos que Cristo es el amigo de los pecadores. Así también el apóstol Pablo dijo en primera de Timoteo 1:15. Vamos a leer lo que dice la palabra en primera de Timoteo 1:15. Esto dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra que voy a decir es fiel y digna, dice, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra es para todos, ¿verdad? Todos hemos cometido pecados. Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, y que Jesucristo vino, dice, por los pecadores. Y el apóstol Pablo, que era apóstol, él dijo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hermana, hermano, Cristo es amigo de los pecadores con un propósito, que todos los pecadores reciban la palabra de Dios, que su vida cambie, que su vida sea transformada, que sea nueva criatura. Por eso la palabra dice que cuando recibimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todos somos nuevas criaturas. A los que conocemos su palabra y perseveramos en ella, Dios nos brinda también una amistad. No solamente es amigo de los pecadores, sino que los que conocemos su palabra y perseveramos en ella, Dios nos da una amistad divina. Y eso está en varios ejemplos, también se los voy a dar. Juan 11:15, dice la palabra en Juan 11:15. Vamos a leer Juan 11:5, perdón. ¿Qué dice Juan 11:5? Dice así la palabra de Dios. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Eran amigos de Jesucristo. Lázaro, Marta y su hermana, ¿verdad? De Lázaro. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez para allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda
De día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesucristo ya sabía, ¿verdad?, que Lázaro dormía, pero él fue, dice, para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de que reposaba un sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dios resucitó a Lázaro, y con esa resurrección ellos creyeron más en Jesús. Y ahí vemos, ¿verdad?, que como Jesucristo amaba a Marta, a su hermana y a su hermano Lázaro. Hay otro ejemplo aquí donde la palabra nos dice en el mismo Juan 11, versículo 35, dice la palabra, Jesús lloró. Cuando le dijeron, Lázaro murió, Jesucristo dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice que cuando Jesucristo vio, dice, Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de la Biblia, Juan 11, 35. Y dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, porque lo vieron llorando, dijeron, realmente amaba, ¿verdad?, a Lázaro. Aquí vemos estos ejemplos también de que Dios no solamente ama a los pecadores, sino que también los que le siguen, Él tiene una amistad divina con todos los que le siguen. Entonces, hermanos, sea que usted anda, ¿verdad?, en cosas incorrectas, sea que usted sigue a Jesús, no tenga duda, Dios le ama, pase la situación que pase, sea una situación difícil, sea una situación de enfermedad, sea una situación que usted dice, ¿por qué me acontece eso? Dele gracias a Dios, porque dice la palabra que para los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa es para bien. Esto es, dice, con los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ama y pase lo que nos pase, Él tiene, ¿verdad?, un plan para nosotros. Si tú eres pecador y no te has arrepentido, busca a Dios, dile que Él te perdone, dile que le amas, acéptalo como tu verdadero y único Salvador. Dice la palabra que si tus pecados fuesen como rojo carmesí, como blanca lana serán limpiados. Te perdonará tus faltas y nunca más se acordará de ellas. Solo tenemos que confesar y apartarnos de esas faltas. Y los que estamos buscando en el camino de Dios, dice la palabra, que le busquemos, ¿verdad?, que le adoremos. Dice la palabra en Juan 15 que Él nos va a llamar amigos y nos va a llamar amigos porque Él sabe que nosotros le buscamos y tratamos de tener una relación con Él. Dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Estos mando, que os améis unos a otros. Dios dice que nos va a llamar amigos porque nos ha dado, dice, todas las cosas, ¿verdad?, que oyó de su Padre, nos las ha revelado, nos las ha dado a nosotros. Dios nos ha enseñado todas las cosas, ¿verdad?, a través de su palabra. Su Espíritu Santo es el que nos ayuda a guardar esas cosas en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón y a ponerlas por obra. Entonces, esta es la enseñanza, hermanos, en estos días que se celebra la amistad, el amor y la amistad. Recuérdese que no hay amor y amistad más grande que la que nos da Dios. Sus misericordias son nuevas cada día y sus bendiciones siempre están. Aunque tarden, van a llegar. Es promesa de Dios. Bendiciones, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reflexión. Te pedimos que tú bendigas a todo el que le escucha, Señor, que quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, todas estas enseñanzas y que nunca olvidemos que nuestro amigo real es Dios, nuestro amigo verdadero es Dios. Que en el mundo podremos tener muchos amigos buenos, pero el amigo que nunca falla es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por esa bendición y por todas tus promesas, que son miles en tu palabra, Señor, para cada uno de los que te aman. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.